Bueno, en este segundo tramo de la clase vamos a hacer este jueguito de las diferencias para un poquito confrontar estos elementos de los sistemas acusatorios e inquisitivos y ver cómo estos elementos, algunos de estos elementos todavía se mantienen con bastante fuerza en los sistemas vigentes. El modelo inquisitivo veíamos que se basa en lo que llamamos el modelo de la infracción, es decir, se ocupa del conflicto secundario, el conflicto que ya se formaliza dentro del sistema de justicia penal. Pero se olvida del conflicto primario, del conflicto que tiene protagonistas reales, el agresor, el agredido, y que se produce en una comunidad en la que impacta de maneras diferentes. ¿Recuerdan el ejemplo de las amigas que habían conformado un negocio y que luego tienen un conflicto por una defraudación? La comunidad no se veía alarmada, pero esas amigas sí tenían un problema enorme y el conflicto primario es lo que tiene mayor fuerza. Y el otro conflicto, el conflicto de los rugbyers, que lo habían puesto como ejemplo, impacta fuertemente en la comunidad y es la comunidad la que pide respuestas. Esto es entender cómo operan los conflictos y entender que el sistema penal formaliza el conflicto y busca encontrar la mejor manera de resolver ese conflicto. En los sistemas inquisitivos formados bajo este modelo de atender solo el conflicto secundario, el sistema penal aparece simplemente como una expresión punitiva del Estado. En cambio, en los modelos acusatorios, el sistema penal integra el sistema de gestión de la conflictividad y aparece como un instrumento pacificador que permite administrar los conflictos. Recordemos aquel artículo 23 del Código Procesal Penal Federal, donde se pide a los representantes del Ministerio Público y a los jueces que busquen la mejor manera de resolver los conflictos atendiendo al interés de sus protagonistas y a la paz social. En el modelo inquisitivo existe y se mantiene, y es un rasgo distintivo, la confusión de los roles. Las funciones de investigar y de juzgar se encuentran combinadas en el sistema inquisitivo, confundidas en la figura del juez. El inquisidor que realizaba la investigación y luego también decidía sobre el mérito de su trabajo. Esto se mantiene en los sistemas mixtos claramente en la figura del juez de instrucción, a quien se le encomienda la misión de investigar y de valorar su propia investigación. Pero algunos modelos acusatorios cambian se produce lo que luego vamos a ver que Alberto Binder denomina la reconfiguración inquisitorial. Todo lo que hacía antes el juez pasa a ser el fiscal. Entonces el fiscal dicta resoluciones y resulta que, por ejemplo, en el modelo de Chaco de Córdoba, el fiscal dicta la prisión preventiva del imputado. Se vuelven a generar, aún en sistemas acusatorios, confusiones de roles que son características del sistema inquisitivo. Por eso veíamos, cuando analizábamos el nuevo Código Procesal Penal Federal, que no en uno, en dos artículos se ocupa el codificador de hablar claramente de esta confusión de roles para que no se vuelvan a producir en ningún nivel esta confusión. Ni los jueces pueden arrogarse funciones propias de los fiscales, ni los fiscales se pueden arrogar funciones jurisdiccionales. La actividad de los fiscales, de las partes, es una actividad requirente, pero la actividad decisoria, el poder de decidir el derecho, es potestad exclusiva de los jueces. En los modelos acusatorios, los roles están claramente definidos y lo que se resguarda de manera fundamental, y por eso la imparcialidad del juez aparece como una garantía sistémica,
porque es la que permite que funcionen las demás. Solo si tengo un juez imparcial puedo garantizar la igualdad de las partes, la igualdad de armas, la contradicción, la bilateralidad del proceso, etc. De manera que la imparcialidad del juez, de todos los atributos que naturalmente rodean al juez, natural, competente, independiente e imparcial, la imparcialidad es una nota distintiva, clara, que define al modelo acusatorio. La información. En los modelos inquisitivos, la información se registra de manera escrita. La escritura es el modo de transmisión de la información. Esas actas que decíamos que hacía el inquisidor, que se le pedía al inquisidor, ¿para qué? Para controlar, para que luego el que va a decidir y el que va a controlar tenga absolutamente todo registrado por escrito. La escritura es parte de nuestra cultura. Entonces, en este punto, el guerrero inquisitivo tiene las de ganar respecto del acusatorio. Por eso, algo muy difícil de desterrar es la cultura del expediente. Esta registración puntillosa que realizan un conjunto de personas, desde la policía, los fiscales, todo el personal de los juzgados, en los modelos que mantienen, en algunos modelos acusatorios, que todavía se mantiene el predominio de la escritura, los acusatorios que llamamos burocratizados, y se da en gran medida todavía en algunas provincias, como el Chaco y Córdoba, tenemos un modelo, un modo de registración todavía por escrito, aunque le llamemos expediente virtual, sigue siendo este modelo de registración. El gran salto de calidad y lo que realmente define al modelo acusatorio es la oralidad, el reemplazo del expediente por la audiencia. Cada vez que alguien quiera pedir algo a un juez, tiene que pedir una audiencia. Y entonces, solamente en esa audiencia oral, pública, contradictoria, se pueden dar todos los elementos, todos los llamados principios del sistema acusatorio que se ocupa de definir claramente el nuevo Código Procesal Penal Federal en ese valiosísimo artículo 2, en el que establece que esos principios, que solo se pueden dar en una audiencia, deben operar en todos los tramos del proceso. Un modelo acusatorio consagra a la oralidad como forma. La metodología de trabajo pasa a ser la audiencia. La audiencia que es el escenario natural de los procesos democráticos. En el modelo inquisitivo, la investigación, apegada a la escritura, la burocracia, el formalismo, se encuentra al servicio del expediente y no al servicio de la teoría del caso. Lo importante es realizar el expediente, registrar absolutamente todo. Lo importante es que redacte un acta con todas las formalidades. Si dice el código que tiene que estar el juez, que deje constancia en el acta que estuvo el juez y que firme el juez, que tenga después si el juez está o no está, no importa. En la realidad, lo que importa es que esté plasmado en el acta y que esté agregado al expediente. Esto genera innumerables ficciones que se esconden detrás de las frías constancias de auto. En cambio, en el marco de un proceso acusatorio, la investigación está al servicio de la teoría del caso. ¿Para qué realiza una investigación el fiscal? Junto con la policía o con las unidades fiscales que lo acompañen en esta tarea. Lo realiza para construir su teoría del caso. Esto, además, define las relaciones y las aclara entre la policía y el Ministerio Público Fiscal. El fiscal dirige a la policía, trabaja en forma coordinada, son partes de un equipo. Y naturalmente hay un registro, pero un registro desformalizado, que está al servicio de la teoría del caso, no solo de la teoría del caso de la fiscalía, porque el fiscal tiene el deber de compartir la información con la defensa. Esto
Esta es otra nota distintiva, la bilateralidad, el resguardo pleno de la bilateralidad del proceso. Y esto se ve en forma muy clara en la figura del perito. La figura del perito oficial, de los testigos que se consideran absolutamente objetivos, y aparecen nuevamente ficciones, porque si alguien trae a un testigo o a un perito a un juicio, es porque ese testigo o ese perito tiene una información que le va a servir a la parte que lo propone para probar algún tramo de su teoría del caso, para probar algunas de sus proposiciones fácticas. De manera que en los modelos acusatorios aparece claramente esta idea. El perito y el testigo son de la parte que lo propone. Esa parte es la que va a realizar el examen directo de ese testigo, de ese perito en el juicio. Y luego, la contraparte va a tener la posibilidad de contraexaminar. El contraexamen, igual que las objeciones, encierran la lógica de la contradicción y son los mecanismos que permiten hacer real y operativizar este principio de contradicción que lo analizamos de una manera abstracta. La víctima, en un modelo inquisitivo, está excluida. Decíamos que lo primero que se hizo en el tránsito entre el inquisitivo y el acusatorio fue desterrar a la víctima. Luego los modelos mixtos fueron incorporando a la víctima, pero en un rol de colaborador del Ministerio Público. En cambio, en un modelo acusatorio, la víctima es un sujeto y tiene derechos por el solo hecho de ser víctima, por el solo hecho de ser protagonista del conflicto. Y es un sujeto que tiene facultades de acción y de composición. Entonces es un sujeto que es reconocido en toda su dimensión de tal y que, por lo tanto, sus facultades van a ir mucho más allá de las denominaciones, de las figuras de el querellante, conjunto o adhesivo, particular, damnificado, cualquier denominación intermedia que se le hubiera dado. Hoy, en un modelo acusatorio, el querellante es un sujeto y es un querellante autónomo. El sistema inquisitivo se desentiende de los resultados porque se prioriza el trámite. Si uno va a un juzgado y mira lo que ocurre en un juzgado, va a ver que hay un montón de gente haciendo innumerables trámites. Trabajan muchísimo. Se trabaja muchísimo en la justicia, pero para hacer trámites. En cambio, en un modelo acusatorio, se cambia esta visión y lo que se busca es dar a cada conflicto la mejor respuesta posible. Se buscan diferentes alternativas, se buscan respuestas de calidad y se busca también que se realicen mediciones para poder dar o brindar servicios de justicia más efectivos, que son los que en definitiva está esperando la comunidad. Estos puntos que vimos en esta confrontación son en definitiva puntos que tienden a focalizar estos ejes del movimiento de reforma. El movimiento de reforma en toda América Latina tiene ejes muy claros. Necesitamos instaurar modelos acusatorios que sean reales, donde se asegure un reconocimiento real y no simplemente declamado de las garantías de los imputados, de los derechos de las víctimas y también del resguardo del interés de la comunidad. Y necesitamos definir sistemas de justicia que puedan responder a esa garantía, que es la garantía de la razonable duración del proceso. Necesitamos procesos eficientes que puedan dar respuestas a la comunidad en tiempo oportuno. En el último tramo vamos a hablar de los últimos aspectos claves de esta